Gracias te damos porque tú estás con nosotros y nos ayudas para poder aplicar tu palabra, no solamente de una manera teórica, abstracta, sino de forma muy práctica, sobre todo en lo que hemos estado conversando durante todo este año, que es la familia, matrimonios, y donde en esta hora queremos pedir tu ayuda, Señor, ya que vamos a abordar un pasaje que es importante poder entenderlo, sobre todo para la salud del matrimonio, para el bienestar de las familias y sobre todo también para las futuras familias. Te rogamos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se leía el pasaje, vi a varios con ojos bien abiertos al considerar este texto, ¿no? No sé cuántos de ustedes han leído 1 Corintios capítulo 7, pero este pasaje, bueno, principalmente esta carta, ¿no? La carta a los Corintios, es bien interesante, partiendo por el hecho de que no es la primera carta, sino que esto es posiblemente, como dicen los especialistas, es una segunda carta a los Corintios donde Pablo da respuesta a varias preguntas que ocurren en la iglesia de Corinto y que tienen que ver con doctrina, que tienen que ver con liturgia, pero también con temas bien prácticos y que, de hecho, en el capítulo 7, Pablo intenta darle respuesta a temas en relación a matrimonio y que ha sido la temática que nosotros hemos seguido durante todo este año, los primeros domingos de cada mes, y que hoy va a concluir con esta exposición de la palabra. Cuando miramos 1 Corintios capítulo 7, la verdad es que en el texto no vemos específicamente o de manera explícita cuáles son las preguntas que Pablo, o de cuáles son las preguntas que se le han hecho a Pablo, pero uno podría suponer algunas cosas, ¿ya?, a partir del contenido. Por ejemplo, a la iglesia le preocupa mucho saber si hay posibilidad de poder estar casado y a la misma vez ser un hombre o una mujer espiritual, cerca de Dios. También uno podría notar desde las preguntas el hecho de que si abstenerse de relaciones sexuales dentro del matrimonio es algo que debería hacerse, o sencillamente esto no ayuda en nada a nuestra espiritualidad. Y así también se comenta mucho acerca de cómo la idea de ser soltero o de estar viudo o viuda podría ser un estado bueno o malo para la obra de Dios. Entonces, aquí en este pasaje de 1 Corintios 7 hay dos grandes temáticas, la que vamos a abordar hoy día y que posteriormente, luego de los versículos 10 en adelante, va a tratar con respecto a otro tema que es también importante, pero que hoy no vamos a ver, y que tiene relación con el divorcio y que tiene que ver con un nuevo matrimonio. Pero aquí encontramos preguntas muy interesantes acerca de la sexualidad, de cómo el matrimonio debería relacionarse con respecto a este tema, y qué pasa conmigo si es que yo no estoy casado, si estoy soltero o soltera, ¿qué pasa conmigo con respecto a la misión de Dios? Ahora, esto se debe a algunas cosas que están pasando en la iglesia de Corinto y que creo que es importante subrayarlas, ¿ya? La iglesia de Corinto es una iglesia que lidia con un problema de su época y que posiblemente también es un problema de nosotros. Este problema, si lo podemos llamar así, el primer problema, tiene que ver con un concepto que se llama dualismo. No sé si alguna vez ustedes han escuchado eso, dualismo. Es un concepto griego que viene de Platón y que de alguna forma dice que existen dos realidades, dos formas en las que tú puedes concebir la realidad. Por una parte está esto que nosotros podríamos titular como la realidad espiritual, que tiene que ver con las ideas, con lo abstracto, lo no concreto, y que eso es lo mejor
en la época del primer siglo. Es decir, ocuparse de Dios, ocuparse de filosofar, de reflexionar, es algo muy bueno porque nos permite a nosotros tener contacto con lo divino. Pero por otra parte está el ámbito material, donde el trabajo, las cosas manuales, lo que tiene que ver con mi cuerpo y todo lo que yo hago con eso son cosas ordinarias, de un valor menor y que en este caso por muchos es despreciado. Entonces, la iglesia de Corinto, en un sentido, está lidiando con su espiritualidad. Él quiere saber, estar casado, relacionarse con otra persona, con su esposa o con su esposo. ¿Será algo que a Dios le agrada? ¿O la soltería es el mejor camino para encontrar la plenitud? Donde yo me dedico solamente a Dios y no tengo contacto con el mundo, con las relaciones, con actividades que tienen relación netamente con el cuerpo, con este mundo material y no con mi mente, con mis ideas. Entonces, ese es un problema que en la iglesia de Corinto está muy fuerte. ¿Por qué? Porque de hecho, si ustedes miran 1 Corintios capítulo 15, a muchos de los hermanos de la iglesia de Corinto les causa extrañeza de que exista una resurrección futura y que esta resurrección futura sea corporal. Es decir, que mi cuerpo va a ser transformado y que no voy a ser un angelito, sino que a Dios no solamente le importa mi alma, sino también mi cuerpo físico. Pero a ellos, como tienen una mentalidad dualista, donde el espíritu es bueno y la materia es mala, les parece muy curioso esa idea de la resurrección. Pero también esta idea del dualismo genera otro problema dentro de los capítulos 5 y 6 de 1 Corintios, y que tiene que ver con que debido a que ellos separan la vida en estos dos ámbitos, lo espiritual y lo material, ellos se han permitido pecar en algunas prácticas que son allí tachadas como relaciones entre padres e hijos, y donde la iglesia no hace ninguna crítica al ver a un hijo teniendo relaciones con su madre y así sucesivamente, debido a que para ellos lo físico no tiene ninguna relación con lo espiritual. Entonces, el dualismo es un problema en esta carta a los Corintios, porque ellos no saben necesariamente cómo se debe vivir la vida. Y la iglesia ha sido contagiada con ese pensamiento antibíblico que está aquí presente. Y por esa razón ellos también están preguntándose, ¿el matrimonio es bueno o es malo? ¿Las relaciones son buenas o son malas? ¿Me debo apartar e irme a esconder a una montaña y encontrarme con Dios? ¿O puedo ser fiel, ser espiritual, estando casado, teniendo hijos, etcétera? Pero también hay un segundo problema dentro del texto, que no es tan explícito, pero que tiene que ver con la cultura de la ciudad de Corinto, y que tiene que ver con una ciudad que se caracteriza en el primer siglo por ser una población con una cultura muy erótica. La ciudad de Corinto se caracterizaba en el primer siglo por ser una ciudad inmoral y donde no habían tabús ni vergüenza, y la verdad es que para poder ser fiel a Dios en una ciudad así, se necesitaba también entender cómo puedo yo ser puro y a la misma vez soltero, si es mi llamado. ¿Cómo puedo yo relacionarme ante o enfrentar las tentaciones ante tanta promiscuidad que el creyente observa en este contexto, que es la ciudad de Corinto? Por tanto, tiene un doble propósito este planteamiento de Pablo aquí en 1 Corintios 7. Porque el problema no es solamente interno, dualismo, lo material es bueno o es malo, sino también externo. Hay una ciudad que camina hacia la inmoralidad y yo no sé si debo seguirlos, debo quedarme
o hacer alguna otra cosa. Pero hay un tercer factor también que sería bueno subrayar, además del dualismo, además de la inmoralidad reinante, y es la condición que los hermanos de Corinto están pasando, que es persecución y sufrimiento. Ellos estaban sufriendo a causa de su fe. Y ellos se planteaban la pregunta, ¿qué será mejor? ¿O cuál será la mejor condición? ¿Huir de la persecución estando soltero? ¿O intentar huir de la persecución y enfrentar la persecución estando casados, con hijos? Entonces, todas esas cosas están en la mente de la iglesia de Corinto al momento de Pablo escribir este capítulo 7. Pablo, en este capítulo 7 de 1 Corintios, intenta responder preguntas. Preguntas que son, la verdad, muy importantes también para nosotros. Porque nosotros también hoy día vivimos en una sociedad que, la verdad, no tiene mucho de persecución, ¿no? O de sufrimiento por ser cristiano. Pero sí, tenemos preguntas en relación a sexualidad, tenemos preguntas en relación a soltería, tenemos preguntas en relación a cómo se debe llevar a cabo la intimidad dentro de un matrimonio, y donde Dios, en este texto, nos permite poder observar algunas cosas, no de forma exhaustiva, evidentemente, pero sí podemos observar algunas ideas que nos van a poder ayudar a nosotros hoy día reflexionar, no solamente siendo tú casado, sino también siendo tú soltero, o incluso pensando en el futuro de cómo tú debes relacionarte con tu cónyuge o con tu prójimo o con tu sexo opuesto a la luz de la palabra de Dios. Así que hay 4 cositas que yo quisiera comentar brevemente. La primera está en el versículo 1, donde Pablo comienza así. Miren ustedes, por favor, 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Pero ahora, a los asuntos que me plantearon por escrito, ¿se dan cuenta? Pablo está respondiendo preguntas. Es mejor no tener relaciones sexuales. Y ahí termina. Lamentablemente aquí, nuestra versión NBI se cae. No es la mejor traducción en nuestro texto. Pero, si ustedes son agujas y miran la nota al pie, en la nota al pie hay una traducción más literal, donde la traducción más literal tiene que ver con si es mejor casarse. Ese es el planteamiento. Pablo está diciendo, en este sentido, que en ciertas circunstancias, y este es mi primer punto, hay ciertas circunstancias donde casarse no es la mejor opción. Y es importante que Pablo diga esto, porque yo creo que para muchas personas el casamiento es una idea o se ha idealizado de manera suprema. Y no casarse es casi como una condición en la que todos te juzgan. ¿Por qué no estás casado? ¿Por qué sigues soltero? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué vives así? Etcétera. Y Pablo está diciendo, a partir del versículo 1, que hay circunstancias y situaciones en las que casarse no es la mejor opción. No es el ideal. Y esto, no porque Pablo de alguna manera esté prohibiendo el casamiento o esté en contra de dicho compromiso. De hecho, él en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 4, él condena a aquellos que están prohibiendo el casarse. Lo que Pablo está diciendo aquí debe ser entendido a la luz del contexto de este capítulo de 1 Corintios 7, donde el versículo 26, por ejemplo, se nos dice que en las circunstancias en las que Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corinto, no era la ideal, porque ellos estaban en una crisis actual. Miren ustedes versículo 26. Allí la NBI traduce como crisis la condición en la que estaba siendo o viviendo la iglesia de Corinto, y donde
Otras versiones, como en la Reina Valera, habla de situación apremiante, o la Biblia de la Jerusalén, angustia presente, lo cual genera la idea de que casarse en un estado de persecución, según Pablo, no era lo mejor, porque esto iba a generar problemas o aflicciones, según lo que ustedes puedan mirar en el mismo capítulo, capítulo 7, versículo 28. Por tanto, noten ustedes que Pablo en esta primera instancia está diciendo: solteros, el matrimonio no es siempre la mejor opción. Y en un contexto de sufrimiento, en un contexto de persecución, en un contexto de evangelio, el casarse incluso podría ser un proyecto secundario y no primario. Porque tanto el casarse como el no casarse es un don. Y él va a explicar un poquito más adelante eso. Por tanto, ojo con la idea de idealizar la condición del matrimonio. No, ser soltero no es pecaminoso. Incluso yo creo que ustedes y yo deberíamos orar por hombres y por mujeres que decidan el camino de la soltería. Porque mujeres y hombres que escogen ese camino de la soltería y que quieren servir en misiones, hoy son muy necesarios. Imagínense ustedes a una familia enviarla a una isla a predicar el evangelio. Muy difícil. Pero no es así a un soltero, a una soltera. Hoy todos piensan en casarse. Pocos piensan en misiones. Pocos miran la soltería como una condición noble. Y yo creo que gran parte de eso es culpa de nosotros. Porque nosotros hemos establecido una cultura del casamiento. Y si no estás casado, estás en pecado o no estás haciendo las cosas bien. Pero es una mentira. Tanto el casamiento como la soltería es un don. Y Dios puede utilizar ambas condiciones para su gloria. Entonces, lo primero que podemos observar aquí es que el casamiento, según Pablo, no siempre es la mejor opción. Y que incluso cuando el texto hace mención de ese concepto, es mejor, dice el versículo 1, una traducción más literal sería: es conveniente no casarse en estas circunstancias, sino que al contrario, mantenerte soltero. Bien, esa es la primera idea que yo quisiera subrayar para que bajemos la idea de no, casarse es el proyecto de mi vida y si no me caso voy a vivir una vida frustrada y no voy a poder nunca realizarme. No, no es así. Eso es una mentira. Usted puede, hombre que me escucha, dama que me escucha, ser tan feliz estando soltera como casada o casado. Solamente aquí es importante que tú entiendas para qué el Señor te ha llamado. Y como también a veces las circunstancias pueden estar hablando a tu vida. Bien, ahora, la segunda idea que quisiera subrayar es la idea de que, obviamente, los que no tienen este don del celibato deben casarse. Y aquí, obviamente, es importante subrayar eso. ¿Por qué? Miren ustedes versículo 2. Es mejor, dice el texto, no casarse, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Es decir, Pablo es consciente, obviamente, de que no todas las personas pueden vivir solos o solas toda la vida. Y que en este caso, nuevamente, si ustedes observan el versículo 6, reitero, casarse, así como también estar soltero, no es algo que a uno se le ocurre. Es un don de Dios. Y tú tienes que entender eso también. Casarse no es simplemente una necesidad, es un don. El estar con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo, no es una obra personal, un milagro, no, es un don. Entonces, no pienses que
Cuando tú miras los problemas matrimoniales, ¡ay, qué problema esto de estar casado! Mejor hubiera decidido estar soltero. No, no es posible. O, ¿por qué me diste la mujer que me diste? O, el hombre que me diste. No, Dios se lo dio, da gracias por su gracia y aprende a vivir esta relación, este compromiso. Pero a la misma vez también, tú que estás soltera o soltero y que consideras que este es un don, que tú no tienes esta presión social, este problema de la sexualidad, entre otros factores, entiende que también ese es un don. Y no te sientas juzgados por los que están a tu alrededor, o atacado, o mal mirado. No debes hacerlo. Tanto el matrimonio como la soltería, nosotros debemos vivirlo en un son de gratitud a Dios, porque vemos allí la gracia de Dios. Pero, si el don no está presente, si yo lucho con la inmoralidad, ojo, cuidado, porque si mi problema es el sexo opuesto, no pienses que Dios te ha llamado para vivir soltero o soltera, si es que tú no puedes resistir la tentación. Este concepto aquí de inmoralidad es este concepto conocido de porneia, que tiene que ver con toda clase de tema sexual. No simplemente el fornicar o tener relaciones con una persona no casada, sino más bien tiene que ver con la pornografía, tiene que ver con la atracción sexual, tiene que ver con esta inclinación a pecar en relación a este tema. Y en ese sentido, si tú y yo no somos fuertes, si no tenemos dominio propio, el pasaje nos llama a nosotros a considerar seriamente el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, aun cuando no es el único propósito, pero si ustedes observan dentro del pasaje bíblico, el matrimonio es un medio para prevenir el pecado de la inmoralidad sexual. Y aquí, obviamente, que hay que subrayar algo, jóvenes que me escuchan y que no están casados. La satisfacción sexual legítima no puede llevarse a cabo fuera del matrimonio. Lo voy a decir de una manera más clara. Tener sexo en un contexto en el que tú y tu esposa o tú y tu esposo no son matrimonio, sino que son solteros, no es posible, es pecado. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecaminoso. Por lo tanto, la invitación de Pablo acá es que si no tienes el don y luchas tú con la inmoralidad, cásese, porque de lo contrario, usted está pecando. No le está pasando bien, usted está pecando. Usted no está haciendo lo bueno, usted está pecando. El sexo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio no es un mandato de Dios. No es algo agradable. Y así también, maridos que me escuchan e incluso esposas que me escuchan. El consumo de pornografía, incluso dentro del matrimonio, es pecaminoso. Nuestra fidelidad como esposos y esposas es solamente a nuestro cónyuge. Entonces, la pureza sexual no es solamente fuera del matrimonio, sino que también dentro del matrimonio. Y yo me temo que muchos de nosotros hemos rebajado los estándares y hemos comenzado nosotros a pensar en que tenemos la libertad de poder mirar, observar y ser tentados. Cuando acabamos de leer en la liturgia que el adulterio no es simplemente el acto, sino lo que hay aquí en nuestro corazón. La inmoralidad sexual se presenta tanto dentro del matrimonio como fuera del matrimonio. Así que, ojo con eso, porque Pablo aquí está comentándonos de que los que no tienen el don, obviamente, deben buscar casarse, entrar en este compromiso y desde allí poder disfrutar
de este don de la sexualidad que Dios les da al matrimonio. Pero observen ustedes una cosita más, versículos 3 y 4. ¿Qué pasa con aquellos que están casados? Versículo 3 y 4. Y aquí quizás este texto puede sonar un poco curioso para algunas o para algunos, al momento de entender lo siguiente: el hombre debe cumplir con su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Este pasaje del versículo 3 y 4 son un pasaje en el que vemos a un Pablo muy adelantado a su época. ¿Por qué? Porque en la época de Pablo lo común era que el hombre tenía autoridad absoluta sobre todo, incluso sobre su esposa. Pero la mujer no tenía ninguna autoridad. Sin embargo, aquí lo que ustedes observan en este pasaje es que Pablo está diciendo que hay una igualdad en el derecho sexual entre los cónyuges. Es decir, tú estás casado, esposo, esposa. Según Pablo, tu cuerpo ya no es tuyo. Y el cuerpo de tu esposo tampoco es de él. Ustedes tienen una deuda. Ese es el concepto que se usa aquí en el versículo 3 y en el versículo 4. Principalmente allí cuando el texto está diciendo el hombre debe. Hay una deuda. Ese término debe es bien interesante, porque este término es el mismo que Jesús usa en la oración del Padre Nuestro, cuando Él dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben o a nuestros deudores. Por consiguiente, según Pablo, cuando uno entra en una relación de matrimonio y de compromiso, hay una deuda entre los cónyuges. Una deuda que tiene relación con la intimidad sexual, en el que tu cuerpo y el cuerpo de tu cónyuge ya no le pertenece a él, sino que ambos deben trabajar para poder tener una intimidad al punto de poder disfrutar juntos ese don de Dios en el matrimonio. Y es importante entender eso, porque según Pablo, entender que cada uno tiene derecho sobre el cuerpo del otro permite que no solamente pueden ustedes tener una unidad potente, profunda e íntima, sino que Pablo posteriormente va a decir que cuando yo tengo ese concepto en mi mente, yo libro a mi cónyuge de la tentación de Satanás. Porque posteriormente Pablo en el versículo 6 va a decir eso: aquellos que ayunan en el ámbito íntimo de una manera prolongada y no tienen relaciones con su cónyuge, él permite que Satanás entre en el matrimonio y le dé puerta al adulterio. Entonces, noten ustedes que, según Pablo, la intimidad, la relación sexual es algo importante. Y no nos debería dar pudor ni vergüenza hablar de esto y reflexionar en esto. Porque Pablo habla de eso. Y de hecho lo hace con el fin de proteger a los matrimonios y de darle lugar también al don de Dios en el ámbito que corresponde, no fuera del matrimonio, no en el cine, no en la televisión, sino dentro del matrimonio, como algo sagrado, como algo que sostiene el matrimonio, como algo que le permite poder no solamente mantenerse fiel, sino que también librar, cuidar a su cónyuge de la tentación de Satanás. Muchos matrimonios cristianos caen en adulterio, dicen las estadísticas, debido a que
los matrimonios cristianos piensan que tener relaciones íntimas es simplemente una cuestión de procreación y no de placer. Y debido a eso, la esposa o el esposo comienza a mirar hacia otra parte. Porque según Pablo, Satanás utiliza esa abstinencia dentro del matrimonio como una puerta de adulterio, como la puerta, hacia el adulterio. Y aquí es importante, hermanos, reflexionar en relación a eso. Porque según Pablo, las relaciones sexuales no son pecaminosas, no son malas. Al contrario, es un don de Dios. Pero se debe disfrutar aquello en el contexto que corresponde. Y que en este caso es en el matrimonio. Por eso Pablo hace ese comentario de que cuando nosotros miramos la intimidad matrimonial, nosotros tenemos que observar de que Dios la ha dispuesto no solamente con el fin de procrear, de multiplicarse, sino incluso es un medio por el cual tú cuidas a tu cónyuge, tú cuidas esa unión matrimonial, velas por aquello que Dios ha unido, y faltar a aquello es decirle a Satanás que te robe a tu esposa, que te robe a tu esposo y que tu matrimonio se destruya. Entonces, creo que es importante reflexionar cómo esta palabra que en muchas ocasiones genera vergüenza, pudor e incluso no nos permite poder tener conversaciones en lo íntimo, puede ser de un gran problema para muchos matrimonios. Hay consejeros bíblicos que hacen mención de que la intimidad sexual dentro de un matrimonio a veces define qué tan bien está este matrimonio. Por tanto, no es algo que nosotros debiéramos dejar de lado. Incluso en la actualidad se habla mucho de lo que se llama el chantaje, donde la sexualidad se observa como una moneda de cambio, donde el esposo manipula a la esposa manipula al esposo, y esto nuevamente genera problemas matrimoniales. Cuidado, hermanos, cuidado, porque el matrimonio ha sido diseñado de tal forma en el que el uno se entrega al otro con el fin de no sacar algún provecho, no a partir de deseos egoístas, sino con el fin de servir y también de traer satisfacción a ser amado. Obviamente que, a la luz de lo que Pablo dice, de que mi cuerpo ya no es mío, sino de mi esposa, y el cuerpo de mi esposa ya no es de ella, sino que es mío, debemos obviamente hacer aquí una salvedad. Esto no es una razón para abusar de mi cónyuge de manera sexual o física, sino que es una oportunidad en la que tú y yo, como esposos, porque ese es el contexto, matrimonio, tenemos para servir a aquel que amamos y cuidar a aquel que también amamos. Entonces, cuidado con este concepto que es interesante, no pasar por alto, porque la Escritura tiene mucho que decir con respecto a eso. Sin embargo, hay un último punto que es el versículo 6, y que podríamos denominar, ¿cierto?, como esta idea de que el ayuno sexual prolongado es peligroso, donde Pablo dice lo siguiente, miren ustedes, versículo 6. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. Perdón, versículo 5 es el texto que quería leer. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces, nosotros desde el versículo 5. El versículo 5 es bien interesante, porque en el primer siglo se entendía de que ser más espiritual y
tener una dedicación a Dios involucraba abstenerse de tener relaciones. Pablo no dice que está mal eso, pero lo que Pablo dice es, cuidado. Cuidado con que esto sea sistemático, cuidado con que esto sea un problema dentro del matrimonio, porque esto va a abrir una puerta que se llama Satanás. Satanás va a entrar en el matrimonio y va a generar dramas entre ustedes. Obviamente que aquí el contexto es religioso y el ayuno, pero esto puede ser aplicado de muchas cosas. Hoy día las personas, los matrimonios, no tienen intimidad debido a muchos factores. Factores de salud, factores laborales, factores espirituales, etc. Pablo dice, obviamente, todos deben tener sus razones, pero no permitan que Satanás entre en su matrimonio. Porque ninguno de nosotros, según Pablo, es tan fuerte como para resistir la tentación. Por tanto, Pablo dice, cuidado, porque la sexualidad dentro del matrimonio es importante. Es algo que hay que cuidar y donde ambos, tanto esposo como esposa, tienen aquí una responsabilidad. Entonces, yo quiero terminar con 4 ideas. Si ustedes miran el pasaje, la primera idea que yo quisiera enfatizar es esta. Matrimonio, hermanos, no lo idealicemos. No es la última chupa del mate. Estar casado no es lo que debiera ser el fin principal de mi vida. Según Pablo dice, hay circunstancias en las cuales matrimonio debe ser un proyecto secundario. Si estás casado, felicidades. Pero si estás soltero, felicidades también. No es mi último proyecto. En ocasiones puede ser un proyecto secundario. Y ojalá muchos de ustedes piensen en el matrimonio como un proyecto secundario y se enfoquen en misiones y en otras áreas si es que Dios les ha dado el don. O ustedes, como dice Jesús allí en Mateo 19, se hacen solteros o viven de una forma soltera por amor al reino. Eso es lo primero que es importante enfatizar. Segundo, el matrimonio, como la soltería, es un don divino. Entonces, si usted está casado, celebre su matrimonio, porque Dios le ha permitido disfrutar de esta relación. Si usted está soltero, celebre también su soltería. No está en pecado, y es importante enfatizar esto, no está en pecado. Al contrario, proyéctese y vea el plan de Dios en su vida, porque Pablo puede usarlo a usted o a usted, dama, sin ninguna dificultad en el plan divino. Tercero, el matrimonio involucra una deuda. Por tanto, esposos, esposas, cuiden de su matrimonio. Ustedes decidieron casarse. Paguen su deuda. Paguen su deuda. Por amor a su cónyuge, sean fieles, comprométanse. Ustedes han decidido casarse. Yo decidí casarme. Pablo dice, ustedes y yo tenemos una deuda. Pero mis últimas palabras son para ustedes, padres que me escuchan y que tienen hijos e hijas. Padres, enséñenle ustedes a sus hijas que el hombre que un día se unirá a ellas, el hombre que realmente las ama, no buscará aprovecharse de ellas o abusar de ellas a causa del amor. El hombre que realmente, hija que me escuchas, el hombre que realmente te ama, esperará hasta que tú estés lista, hasta que él esté listo y se preparen ante Dios en este compromiso que es el matrimonio. Allí todo será una bendición por parte de Dios. Antes es una maldición. Por tanto, padres,
por favor, enseñen ustedes a sus hijas a escoger correctamente a su esposo. Y ustedes, hijos, hombres, que están creciendo y que quieren ser hombres, entiendan que ser hombre no significa acostarse con una multitud de mujeres y perder su virginidad. No, ser hombre es amar a una mujer y ser fiel a ella para siempre. Eso es ser hombre, según la Escritura. A cuidar su estado, a vivir para la gloria de Dios y de esa manera servir a Dios. Yo sé que quizás muchos de nosotros hemos cometido errores, hemos pecado. En el Señor nosotros encontramos perdón, gracia. Pero es muy importante entender que nuestra fidelidad al Señor no es solamente en el estado de casado, sino también en el estado de soltería. Y tanto soltero como casado podemos juntos glorificar al Señor. Así que a disfrutar del don que nos ha dado en el matrimonio, y también solteros a esperar de una manera prudente lo que el Señor les dará, si es lo que Él ha preparado para ustedes. Y si ustedes han sido llamados a ser solteros o estar en una condición de solteras, celebren también dicha soltería, porque son tan bendecidos como aquellos que están casados. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tenemos la oportunidad de mirar este pasaje por un momento a la luz de nuestra relación, nuestro compromiso, nuestra condición. Yo te doy gracias, Señor, en primer lugar por los matrimonios aquí presentes, que te suplico que tú bendigas sus vidas y les ayudes, Señor, para que ellos puedan ser fieles el uno al otro, que ellos puedan ser fieles, Señor, que ellos puedan amarse mutuamente y también perdonarse si han faltado el uno al otro. Te ruego, Señor, tu gracia para ellos. Pero así también yo te suplico en esta hora por nuestros hermanos o hermanas solteras. Bendice tú, Señor, sus vidas. No permitas que Satanás traiga a su mente o a su corazón mentiras de que su condición es una condición imperfecta en la que solamente hay insatisfacción. No, permite que ellos puedan ver, Señor, también el don de la soltería como una bendición, donde ellos pueden servirte, amarte de una forma muy diferente al tener familia, al tener esposo o esposa. Yo te ruego, Señor, por los hermanas solteras, y que tú puedas, Señor, quizás direccionar sus vidas hacia la misión, que ellos puedan mirar el campo misionero o el trabajo en tu reino a través de su soltería, y que ellos puedan glorificar tu santo nombre en esa condición. Pero así también te ruego, Señor, por nuestros hijos, nuestras hijas que están creciendo, para que tú, Señor, cuides sus vidas. Te ruego, Señor, que tú protejas a nuestras hijas, a nuestros hijos de la iglesia, y que tú no permitas, Señor, que Satanás los engañe a través de esta sociedad marcada por lo sexual, que ellos puedan vivir en santidad hasta llegar al matrimonio y puedan, Señor, encontrar a un hombre cristiano o a una mujer cristiana que los ame y que juntos puedan formar un matrimonio para tu gloria. Señor, tuyos son, todos nosotros somos tuyos. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Líbranos, Señor, de la maldad, de la inmoralidad, y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y rogamos que ahora que vamos de regreso a nuestros hogares, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios, nuestro Padre, y la comunión de tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén.